Muy buenos días, mis amigos de Ecos de la Ciencia en las noticias. Hoy día queremos analizar este tema de la situación en el sector petrolero y específicamente en el caso ecuatoriano. Todas las noticias están indicando que no hay cómo cerrar las llaves, que la producción debe continuar a pesar de los precios muy bajos y se están llenando las reservas. Y entonces, hoy día hemos invitado a un ingeniero, amigo, que de muchos años, que pues es ingeniero civil y de proyectos, que ha trabajado en el sector petrolero y nos puede comentar un poco cuáles son los problemas técnicos que tanto hablan y que no han sido descritos debidamente. Buenos días, Marco. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues de un poco quizás empecemos por presentar, que tú te presentes y nos indiques y cuentes al público tu experiencia. Gracias, Francisco. Un verdadero gusto estar aquí este día contigo. Soy Marco Vaca, ingeniero civil de profesión, con 28 años en la industria petrolera. Mi principal rubro de trabajo ha sido la construcción de lo que se llama facilidades petroleras, iniciando con carreteras, plataformas para perforación, pasando por centros industriales de procesamiento petróleo y oleoductos de entrega de petróleo. Tengo, como te digo, 28 años de experiencia y mucho conocimiento al respecto. Ok, perfecto. Entonces, Marco, a ver si tú nos aclaras cuál es el problema. A ver, mis amigos, de lo que entendemos, Marco, es que, bueno, hay complejidades en el sector petrolero, pero entiendo de que debido a los precios que están bajos y adicionalmente, pues, a la cuarentena mundial, no hay mucha demanda. Entonces, los precios han ido bajando a extremos nunca visto antes y de a lo que entendemos de las noticias internacionales es que ya no hay sitio para reservas y ya en varios medios de comunicación internacional y local indican, pero ¿por qué no cerramos las llaves? ¿Por qué no podemos cerrar las llaves? Entonces, quisiéramos entender cuál es el problema. Pero antes de eso, a ver si nos explicas un poquito. Entiendo yo que tenemos como más de 60 campos petroleros y seguramente creo entender que en el país deben haber más de 2.000 pozos que se han perforado. Entonces, si es así, cuéntanos un poquito cómo es este tema de cerrar los pozos, porque adicionalmente salió el día de ayer en las noticias de que ya el Ecuador había bajado la producción y estaba este rato solamente produciendo menos de 100.000 barriles del 500.000 que se produce normalmente. Adelante, Marco. Bueno, en realidad en este momento nos encontramos en dos problemas graves. El primero es la rotura del OCP y del SOTE, además del poliducto, en la subida hacia la montaña en el oriente ecuatoriano, lo cual ha obligado que casi todos los campos entren en paradas sucesivas. Es decir, ¿qué es lo que pasa? También en el campo, en el oriente ecuatoriano, se tiene una capacidad instalada para almacenamiento muy corta, especialmente en Lago Agrio, que debe tener como unos 3 millones tal vez de barriles. Eso significaría más o menos unos 6 a 7 días de producción. Una vez que se dañó el oleoducto y el SOTE y el OCP, cada una de las empresas petroleras en pozos. ¿Qué pueden hacer o qué pueden hacer las compañías? No es hagamos una explicación más sencilla. Un pozo petrolero no es una cisterna, no es una laguna, no es un sitio donde el petróleo está instalado y solamente metes una bomba y lo sacas. El petróleo está metido dentro de arenas, mezclado con gas y con agua,
Y cuando tú perforas desde superficie, haces una perforación de 3 a 4 kilómetros de profundidad y metes varias tuberías de varios diámetros y finalmente, después de llegar al sitio donde va a hacer la explotación, tienes que meter una bomba eléctrica muy sofisticada. Cuando tú empiezas a bombear, el, el elemento, especialmente para las empresas privadas del Ecuador, que es donde yo tengo experiencia, están explotándose en su mayoría petróleos pesados. Eso es como tratar de bombear una miel muy espesa. Esa Ajá. miel muy espesa necesita mantenerse a 200 grados Fahrenheit, más o menos, para que sea fluida. Eh, Cuando empiezas a bombear, todo el trayecto hasta que llega a la estación de tratamiento necesita mantenerse caliente. Una vez que se realiza la separación del agua, petróleo y gas, el petróleo eh, tiene que ser almacenado en tanques donde tiene que mantenerse en movimiento y en alta temperatura. Después, cuando bombeas hacia el lago Agrio, se debe garantizar que la distancia que la compañía privada bombea llegue al oleoducto del OCP, por ejemplo, no a los tanques de OCP, en suficiente temperatura para que no tenga dificultades en pasar a través de la tubería. El OCP en Lago Agrio tiene mezcladores y calentadores en sus tanques y varias estaciones en el camino hasta Balao para mantenerle caliente. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo solo cierro un pozo? Hay dos problemas técnicos. El primero, que el fluido se me enfría. El fluido se me tapa la tubería, es decir, perdí la tubería. Y el segundo problema técnico es de que la bomba que está en el fondo no tiene que tener un flujo continuo y cuando le paras por alguna razón, hay un gran porcentaje de que no vuelva a utilizarse nunca. Por lo cual el pozo se pierde, porque esa tubería no puede ser reutilizada. Ahora, Hay una mucho, pregunta a ese respecto. Es decir, si se para, se tapa la tubería y se daña la bomba, porque como tú explicas, ¿y qué al respecto de disminuir o, digamos, la cantidad o la cantidad de petróleo que está saliendo? Que sea solamente muy poco para que se mantenga la tubería, digamos, sin obstrucciones y la bomba siga funcionando. ¿Es posible eso o no? bueno, existen varias tecnologías. Como tú sabrás, la tecnología tiende a hacer las cosas más automáticas y si es posible en un solo sentido, pero existen pozos en los que puedes recircularle, aunque sea líquido, o de alguna manera puedes meterle agua y sacarle y dejarle vacía la tubería. Sin Ya. embargo, se quedó en el tanque el mismo contenido de fluido y ese también se está enfriando. Si es que tú no tienes producción, no tienes gas, ¿cómo calientas? Ah, ¿Cómo ok. generas energía? Yo estuve hablando con un amigo que está trabajando en una de estas empresas y me contaba los dilemas de los que están pasando. Ellos siguen produciendo apenitas para tener un poco de combustible y seguir calentando lo que les tiene. Es decir, tienen que mantener todos los sistemas operativos, porque no es una cuestión de, como hacemos con el carro, apagamos el carro, entramos y al otro día lo volvemos a prender. Es totalmente diferente el sistema. Y si ese es el caso, entonces quiere decir que mientras más se demore la reparación del oleoducto, la probabilidad de tener que parar de todas maneras es mayor. Afirmativa. Y si, Adicional, ya sigue, por favor. Adicionalmente, el país tiene compromisos de entrega que fueron hechos en meses anteriores, lo que se llama ventas futuras. El precio bajo del petróleo está para ventas a junio, pero las ventas de febrero salieron, qué sé yo, a $40, a $30. Y también el país está perdiendo de cobrar ese dinero que tenía ya de entregar petróleo. Y ahora, cuando se ya tengamos, digamos,
de nuevo funcionando el oleoducto, imagino entonces empezará de nuevo a producirse y que llegue el petróleo a Balao. Pero ¿y si no están llevando petróleo porque pues igual los mercados están llenos, entonces, ¿qué ocurre? Sí, el problema es grave. Por el momento a nosotros se nos adelantó con la rotura del oleoducto y del SOT y de los EP. Entonces, ya tenemos ese problema. Hacia atrás, digamos, hacia los pozos, hacia las instalaciones, el rato que se pueda sacar todo el petróleo que tiene capacidad de producir el Ecuador, probablemente habrá muchas bombas dañadas, habrá mucha tubería tapada, habrá muchos problemas en las instalaciones. Eso significará que todos y cada una de las empresas, debido a su tecnología, porque hay tecnología de todo tipo en el Ecuador, van a tener que hacer ingentes gastos para recuperar su producción. Es decir, no va a ser tan fácil recuperar los 515, 520 mil barriles que estábamos produciendo. Y cuéntanos un poquito, a ver, si definitivamente ya no se puede producir y las tuberías pues tendrían que ya taparse y las bombas adicionalmente dañarse, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo cuando tú dices hay que recuperar, cómo se arregla y de qué valores estamos hablando por pozo? Claro, bueno, realizar un pozo desde cero cuesta unos 3, 4 millones de dólares fácil. Es todo una inversión. Muchos de los pozos se dañan por diferentes razones en operación normal. Una compañía petrolera típicamente tiene un taladro de completación y un taladro de perforación permanente. Porque primero, los pozos empiezan a perder capacidad de producción de petróleo y se viene lo que le llaman el agua. Entonces, para mantener la misma producción, tienen que perforar más pozos, tienen que producir más pozos y empezar a abandonar los que están con problemas. Pero en este caso, para reponer un pozo dañado, que también existe el caso comúnmente, que sucede por muchísimas causas técnicas, por muchas causas como, por ejemplo, un daño en la bomba o un daño en la tubería o un aplastamiento de la tubería. Hay muchísimas razones por las que un pozo se daña. Entonces, la compañía tiene que reemplazar con un nuevo pozo. Ese pozo, la mayoría de veces no es recuperable. Entonces, cuando tú quieres volver a tener la misma producción, significa que vas a tener que hacer nueva perforación. Es decir, si digamos de los 1.676, me parece que son los pozos activos ahora, se daña el 10%, son 167 pozos que se han dañado, eso multipliquemos por 3 millones y tendremos casi 500, 400 y pico de millones de dólares solo para recuperar Solamente los para pozos recuperar. dañados. Y cuéntame, cuando tú hablas de hacer un nuevo pozo, es decir, ir todo de nuevo, ¿significa que lo que está en el pozo actual ya no sirve nada? Es decir, ¿tienen que ir a otro lado o otro sitio dentro del campo para empezar un nuevo pozo? ¿O es como que esto se hace unos pocos metros alejado y parte de la infraestructura que está encima que puede todavía servir? ¿Cómo funciona eso? Claro, claro. Eso es obvio. Es decir, las plataformas de perforación tienen hasta 30, 32 pozos en una sola plataforma. Okay. Y en esa misma plataforma existen varios sitios donde tú puedes volver a poner un pozo. Se puede hacer ampliaciones de las plataformas. Las plataformas tienen a veces su propia generación o su propio sistema de separación temprana o su propio sistema de distribución o de reinyección. Entonces, cada plataforma está preparada. No es hacer otra carretera, otra plataforma, es utilizar las instalaciones actuales. Pero de todas maneras sería unos 3 millones de dólares. La perforación cuesta eso. Ok. Ahora, asumiendo que como tú dices, de pronto se dañan el 10% y estaríamos hablando de unos 500 millones de dólares, entiendo que la inversión o digamos lo que pertenece a Petroamazonas es como el 70%, el 75%. El 78% en realidad. Ahora, hablemos, hay una gran diferencia. Las compañías privadas
generalmente tienen suelo petróleo semipesado o pesado. Petroamazonas tiene campos muy buenos, Sacha, Chuchufindi, Auca, donde el petróleo es de mejor calidad, digamos, es un grado API mayor. Esos pozos no tienen tanto problema. Sin embargo, también la tecnología de las privadas es mucho más grande que el de la Petroamazonas, excepto en el bloque 31, lo que era Oxy, lo que era Petrobras, donde tienen tecnología comparable a las privadas. Sin embargo, es decir, Petroamazonas tendrá, digamos, en el 20-30% de su propia producción problemas. Eso, ahora, si hablamos un 20-30% de lo que le corresponde a Petroamazonas, es lo que tú me dices. Es Sí, decir, y el 100% de las privadas. ahora, eso me imagino significará que en el caso de las privadas van a pedir renegociación en sus contratos de servicios con el país eventualmente. ¿O esto Bueno, hay, o cómo funciona esto? Bueno, el doble problema para las privadas en este momento es primero el precio. Entonces, el contrato con el Ecuador, con el país, no es que siempre le paga los 40, los 25, los $30 del contrato, sino que le paga un porcentaje de lo que el Ecuador cobra y si eso es mayor al precio de contrato, le paga todo el precio del contrato. Allá. Las compañías petroleras privadas ahora estarán, si es que estamos hablando de $10, estarán cobrando entre $6 por barril, no sé, $5 por barril. Y entonces el problema de las petroleras es qué inversión van a poder hacer ahora con $5. No habrá banco en el mundo que les preste un centavo. Eso quiere decir entonces de que mientras no mejore o no se recupere el precio, seguramente no vamos a recuperar la producción. En otras palabras, las empresas no van a estar interesadas en hacer inversiones para volver a la producción anterior. Efectivamente, yo no puedo hablar por las empresas petroleras, pero cada una tiene su propio sistema. Las petroleras chinas, típicamente ellas hacen la inversión porque piensan a muy largo plazo, pero las compañías petroleras occidentales viven el momento, responden a la exigencia del mercado. Ya. Y hablando un poco de Petroamazonas, si estamos hablando que pueden haber daños en un 20-30% de los pozos, o en otras palabras, estaríamos hablando asimismo que el Ecuador requerirá una inversión eventualmente de unos $500 millones para poder volver a las producciones que estaban antes. ¿Es así? Así es, o sea, la producción a los 500 y pico de miles de barriles no va a subir con solo abrir el SOTE, el OCP o abrirse los mercados mundiales. Eso va a ser un trámite mucho más largo. Va a ser muy difícil recuperar la producción actual. O sea, que estaríamos hablando de que de meses. Bueno, si es que lo del COVID le deja al planeta seguir invirtiendo, me imagino que unos 4 o 6 meses, pero será cuando se acabe el problema del COVID. Okay. Bueno, en todo caso, vemos que parece que también vamos a tener que enfrentar este problema. Como decía el gobierno, este es otro problema importante. Entiendo que aparecen aquí gastos o pérdidas adicionales, inversiones que hay que hacer para recuperar la producción y claro, siempre y cuando el precio del petróleo se recupere. Así es, justamente. Bueno, hasta aquí. Te agradezco mucho la explicación. Ha sido muy importante, concisa pues nos vamos con este mensaje. O sea, un 20-30% de los pozos van a tener daños y hay que hacer nuevos pozos, básicamente. Y cada pozo con una inversión de $3 millones, pues nos pone a todos los pelos de punta. Te agradezco, Marco, por habernos explicado A la y, orden. y muchas gracias, amigos. Hasta aquí, Ecos de la Ciencia en las Noticias y muchas gracias por habernos participado con tus opiniones.
Adelante. Gracias.